Solo dime una cosa. ¿Estabas currando esta mañana? Sí. ¿O estás de vacas? No, estaba currando, sí. ¿Has sentido palpitaciones? Sí, las he sentido. Te estaba viendo ahora y viendo el vídeo y tal, y Y te pasa, ¿no? He sentido palpitaciones, sí. Sí. Bueno, a ver si podemos recuperar a Juan Carlos. A ver si tenemos. Es que me ha dicho que estaba en Portugal, igual la conexión iba un poquito así. Bueno, si no, ahora lo veremos. ¿Te ha gustado ha sido pocas palabras las que ha dado, ¿no? Pero ¿te ha gustado el discursillo ese que han mandado? Yo creo que me ha sabido a poco la presentación. Te ha sabido a poquito, ¿no? Bueno, presentación entre comillas, ¿no? Porque tampoco... Sí. Ahora os pregunto sobre ello. A ver, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿ahora? Igual va a ser un tú a tú, ¿eh? Dicen como siga así la cosa, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, también te digo, pero hombre, tampoco te quitaría una hora. ¿Juan Carlos? No parece que vaya la cosa. No parece que funque. Decías que te ha parecido poco, ¿no, Steizan? Te quiero preguntar un poco por ese tema. Esto que se ha generado de polémica de las presentaciones. ¿Tú cómo lo ves? Yo no entiendo nada. O sea, el Madrid no me está sabiendo comunicar qué está pasando ahí. Yo obviamente veo que algo ha pasado porque no se ha presentado como siempre a los jugadores. Ha estado Florentino Pérez ausente durante un montón de tiempo, lo que me ha hecho preocuparme incluso a nivel personal. Yo me preocupé también, ¿eh? Empecé a pensar cosas raras. Yo también, y es normal, ¿no? Pero bueno, como comunica el Real Madrid a los madridistas, nos tenemos que imaginar que todo va bien y que es parte de un plan superior, ¿no? Pero yo no estoy a favor de que las presentaciones sean esta truchez que ha pasado ahora con Mourinho. Y no es por defender a los periodistas, ¿eh? Lo que menos me importa del acto de presentación es la rueda de prensa. Mira, yo he hecho exactamente una cosa muy parecida a lo que acabas de decir tú, y yo trabajo en un medio. Hoy no es por los periodistas, porque lo que vaya a decir Mourinho hoy me lo va a decir dentro de 3 días en la previa del Español. Quiero decir, esto podía entenderlo un pelín más si esto hubiera sido a principios de junio. Yo puedo entender que ahí, pero ya no solo por el periodista, sino por el aficionado, después de una temporada bastante jodida, que el entrenador José Mourinho, que era una ilusión para mucha gente que llegara, les diera esa dosis de felicidad, ¿no? Yo no estoy hablando ya de que... Dosis de felicidad, ¿no? Sí que es cierto que la presentación del entrenador es la más sui generis, ¿no? Porque, claro, no va a salir al campo a dar toques, ¿no? Pero, joder... Eso es verdad, pero bueno, pero sí que es verdad que te puede alimentar, ¿no? Con sus palabras. Yo qué sé, esta misma frase en un momento de dolor, ¿no? En el que Madrid acaba la temporada, está jodido, escucharle decir vengo para trabajar en el Real Madrid y no en el Real Madrid, esto me parece buenísimo. Dame un segundo, Steizan. A ver, Juan Carlos, ¿me oyes? Perfectamente ahora. Vale, no sé, ahora la cosa va bien, ¿no? De todas maneras, si no me lo dices y vamos para afuera. Estábamos aquí debatiendo con Steizan en este inicio de la trifulca del tema de la presentación. ¿A ti qué te ha parecido? ¿También un poco bochornoso o no? Bueno, yo es que el acto de comunicación del Madrid nunca lo he entendido y en los últimos meses mucho menos. Tienes un verano que después de 2 años en la situación difícil que has pasado puedes generar cierta ilusión porque se han hecho fichajes, vuelve Mourinho y decides hacer actos de presentación. A mi gusto tarde, la mayoría de ellos. Yo sé que de los jugadores, por ejemplo, con el tema algunos del Mundial era un poquito condicionaba los tiempos, pero a mi gusto tarde y de una manera yo creo que no ayuda a la ilusión de la gente en un acto privado en el que son 3 personas. Ahora mismo yo estaba en una comida familiar y éramos más. Entonces, yo fíjate que lo decía antes, lo digo hasta Steizan y a Juan Carlos, lo decía antes más por un niño, ¿no? Es verdad que, como bien dice Steizan, en una presentación de un entrenador no va a salir a dar toques, ni tiene que salir quizás a la Santiago Bernabéu y no hacerse así, aunque os voy a decir que José Mourinho quizás hubiera sido de todos los fichajes que ha hecho el Real Madrid en este mercado el que más lo hubiera llenado, sin ninguna duda, pero que comprendo que ese punto no lo tiene el entrenador. Pero que creo que sí, yo hablo más por el público. Yo creo que es una muy buena ocasión para que el aficionado madridista pueda acercarse a la presentación, por ejemplo, de Cucurella, que es un chico que acaba de ganar el Mundial, que pueden estar niños queriendo verle. Yo creo que el Madrid no debe perder la perspectiva de que puede entender que, sobre todo, a lo mejor hay una guerra cruzada contra diferentes medios, no creo que contra todos, pero contra diferentes medios, pero no tiene que olvidarse que es de sus socios, de sus aficionados. Y en esto creo que en las presentaciones es donde más se puede mostrar, ¿no? También ese oye, venid, que esto es vuestro. Esto que está pasando aquí es vuestro. Lo ha dicho el propio José Mourinho en esas palabras en la presentación. Juan Carlos, perdona.
No, disculpa que te interrumpa, pero Ujú. estoy muy de acuerdo en lo que has dicho, pero es que hay que añadir que, vale, si tú quieres no permitir la entrada de la prensa, porque al parecer ese es uno de los grandes motivos, no concedas una entrevista mañana a un programa que no vamos a hablar del historial que tiene con el madridismo a presentar a tu entrenador cuando justo cambia de cadena. Eso es lo que Ujú. a mí me irrita más incluso. Yo a mi gusto creo que la comunicación del Madrid debería de haber aprovechado para generar ilusión este verano para esta temporada porque el Madrid también lo necesita. Pero si tú Ujú. decides, por el motivo cualesquiera que sea, que es respetable, querer hacer actos privados, que sea algo más del club, aunque no entre afición, que tampoco entre la prensa, lo que no puedes hacer es presentarlo hoy de una forma privada y mañana que dé una entrevista al medio de comunicación que lo da. Ujú. Statham, tú, en cuanto a esto, ¿qué opinas? Yo lo de la entrevista tampoco lo entiendo, no es un medio al que yo haría concesiones, entiendo la relación personal de Florentino y tal, pero para mí hay que priorizar la relación del Madrid con ese medio, que la Ujú. propia de Florentino con la gente que trabaja en él, ¿no? Yo esperaría que con los jugadores no ocurriese lo mismo, pero me temo que va a ser igual. Y ya no solo por los madridistas que decías tú, de que vayan a su estadio, disfruten ese día y tal. Es que parece una tontería, pero hay gente que se hace del Madrid porque fue con sus padres un día a la presentación de Cristiano Ronaldo y desde entonces se quedó obnubilado por el estadio. Yo conozco a gente que se ha hecho Ujú. del Madrid por... Parece una gilipollez, ¿eh? Pero por una presentación, por un día no tenían equipo y de repente entraron y vieron aquello y se quedaron prendados, ¿no? Renunciar a eso a mí me parece... Y aparte Florentino, que siempre está pendiente de lo de los niños, ¿no? De actuar en los niños cuando todavía pueden cambiar de equipo y tal, bueno, no sé, me parece una torpeza, la verdad. Ujú. Bueno, ya para cerrar y zanjar este tema, que evidentemente quiero hablar un poco de José Mourinho, de esta presentación corta y privada, pero que creo que ha dejado ahí una frase muy bonita. Y también quiero hablar, ya que es su día un poco, ¿no?, de su presentación, de lo que puede significar José Mourinho. Decir que yo creo que también esto ha estado precipitado por cómo se han dado los hechos y los sucesos. Viene Sí, de unas elecciones el Real Madrid, en donde quizás también estaba un poco desgastado. Llegó el Mundial. Creo que José Mourinho también quiso centrarse mucho en la parcela deportiva antes que a lo mejor dar la cara y no, yo demás. estoy seguro que Mourinho ha pedido personalmente rechazar, o sea, retrasar su presentación, entre comillas, para no Sí. tener que abordar temas como renovación Vinicius, Pero, y renovación también, Mbappé. pero Statham, ya no solo eso, porque estas preguntas las puedes esquivar, pero creo que también ha sido por las circunstancias. Si no hubiera estado el Mundial, yo Sí, creo que José seguro, Mourinho hubiera sido presentado, estoy seguro, seguramente. o sea, no hubiera pasado ninguna de estas cosas. Por eso digo que creo que también tiene que entender la gente que no ha sido por circunstancias. No creo que el Real Madrid, voy a decir una barbaridad, y me la invento, el próximo verano firma a Haaland, no lo vaya a presentar. Evidentemente lo va a Ya, presentar. sí, sí. Esto lo tenemos claro. Es más, fíjate, el galáctico de este año es Diomandé, ¿vale? Se puede decir. Estoy casi seguro, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que si llega a ser Olise, se hubiera presentado. De otra manera. Estoy casi seguro. Entonces, tampoco le doy muchas vueltas, más que quieren quitárselo de encima cuanto antes y que todos los jugadores y todos los y su entrenador tengan ese día también de poder tener su presentación, que creo que es también muy lógico. Hablando de José Mourinho, Juan Carlos, ya le pregunto antes a Statham, ¿qué te han parecido esas cortas palabras? Pero para mí es que Mourinho tiene una cosa muy buena, que es que es de los mejores comunicadores que ha tenido el Real Madrid en rueda de prensa y ante la gente. Y que además ahora ya es un poco más mayor, tiene aún más experiencia, sabe perfectamente la tarea que tiene y la dificultad a la que viene, ¿no? Una de las mejores cualidades de Mourinho para mí es cómo transmite su mensaje y cómo convence a la gente. Con los jugadores lo hace y por eso se habla de la famosa frase de soldador de Mourinho, porque los jugadores irían prácticamente a la muerte por él. Y yo creo que con la afición también, porque a los equipos a los que ha ido les ha respaldado siempre hasta el final. Y Mourinho es muy inteligente, como dices tú, ya con la experiencia que tiene de más de 2 décadas en el fútbol. Con pocas palabras sabe transmitir mucho y yo creo que es lo que está generando esperanza en el madridismo ahora también. Statham se está ganando el vestuario, yo creo, a través de esto, ¿no? Ha habido, a ver, evidentemente no van a poner frases que digan mal a los jugadores sobre el entrenador, pero da la sensación de que es un entrenador que conecta rápido con los jugadores. Y esto es fundamental, porque yo creo que es algo de lo que le faltaba al Real Madrid el año pasado, tener un vestuario de alguna manera unido, ¿no? A través de un líder, que yo creo que evidentemente, a falta de un buen líder en el vestuario, lo va a ser José Mourinho. Es que es muy importante cómo aterrizas aquí, ¿no? Mourinho tiene ventaja porque conoce la casa y porque conoce casas muy similares, pero por ejemplo haciendo la comparación con el Tolosarra, mi amigo, ¿no?
Hay maneras y maneras de aterrizar en un club. Tú no puedes aterrizar en un club enfrentándote a una de sus estrellas directamente. No puedes aterrizar en un club queriendo replicar modelos de juego de otros clubes tuyos. Si tú tienes a un centro del campo, Tchouaméni, Valverde, quien sea, no puedes jugar a lo que jugabas con Xhaka, Palacios, no sé quién. O sea, son detalles, y lo que dice Juan Carlos es importantísimo. Él es un experto en ganarse a la gente, al madridismo y también a los jugadores, que es más importante todavía, porque hay un detalle en el documental que sale, por ejemplo, Eto'o diciendo no podíamos permitir que Mourinho saliese humillado de aquel estadio. Un tío que es capaz de hacer sentir eso a un jugador suyo es un tío que sabe cosas. Juan Carlos, viendo el vestuario que tiene el Madrid, ¿crees que la tarea es tan difícil como parece? ¿O conociendo a José Mourinho, cuando el reto es mayor, quizás más es su motivación en esto? Hombre, si hay un entrenador experto en saber gestionar vestuarios un poquito conflictivos o peligrosos, es José Mourinho, lo primero. También hay que tener en cuenta que va a necesitar, mejor dicho, el respaldo de la directiva, que es algo que en los últimos años parece que también se ha desvinculado un poquito de la parte deportiva del club. Y yo creo que Mourinho ya, por lo que se ha podido leer, está haciendo cambios en lo que es la estructura del club, el día a día, la rutina, que yo creo que también el jugador por ahí capta el mensaje entre líneas. Y yo creo que las dudas con Mourinho, yo entiendo a la gente de que en los últimos años no ha estado en equipos élite, que no ha ganado títulos, porque no es el Mourinho que viene en 2010, que es campeón de Champions con un Inter de Milán. Obviamente hay una gran diferencia entre ellos, pero es un Mourinho con mucha más veteranía, un Mourinho que a mi gusto, por ejemplo, en ciertos aspectos tácticos ha mejorado también porque ya no es tan fijo o tan cerrado en sus esquemas y sobre todo es un experto en saber gestionar estos vestuarios. Y teniendo en cuenta que ya llevamos 3 entrenadores y parece que ninguno ha sido capaz de mover muy bien a los jugadores, yo creo que la última vara que nos queda es Mourinho. ¿Tenéis miedo de que no Steizan, ¿se te pasa por la cabeza que pueda no? Es que yo sin ser yo siempre he dicho, yo no fui un mouriñista. Yo cuando se marchó Mourinho, ya el último año quizás estaba yo ya un poco cansado, no de él, sino de la situación en general, O sea, yo con esto no estoy diciendo al revés. Si en esta historia siempre elegiré antes quizás el lado de Mourinho que el otro, pero que yo sí que estaba un poco cansado. Y yo siempre pensé que José Mourinho no iba a volver a Real Madrid porque quizás, sobre todo viendo cómo iba el proceso de su carrera, no veía que tuviera esa oportunidad. Pero sí que es cierto que una vez que vuelve al equipo, creo que vuelve en el mejor momento, en la situación idónea, en la persona idónea, ¿no? ¿Te da miedo que no pueda funcionar? ¿O por qué estás tan seguro? No tengo ningún miedo a que no pueda funcionar. Si creo en alguien, es en él. También soy bastante mouriñista, no me escondo. Pero yo también creo que va a colaborar algo que va a ser impopular que lo diga, y me da igual, lo voy a decir. Yo creo que se está exagerando mucho con la toxicidad de este vestuario. Yo creo que... ¿Sí? Joder, sí. No han demostrado demasiado el año pasado, ¿eh? Lo soy consciente por ello, pero el año pasado, por ejemplo, ¿quiénes son los 2 mayores enemigos del entrenador? Vinicius y Valverde. Pero ya no hablo... Pero no falta irse a... Vinicius, un tío que ha jugado siempre que le ha puesto el entrenador, ha protestado cuando lo ha cambiado, pero se ha dejado la piel por el Real Madrid, no por el entrenador, hasta el último minuto. De hecho, en la Supercopa, que es cuando lo cesan, mete un gol, está a punto de salvarle la cabeza. Y Valverde, un tío que se cuenta que no quiere jugar de lateral y ha jugado de lateral no sé cuántos partidos con Xabi Alonso. Obviamente no es su posición preferida, seguramente no. ¿Se le jode tener que jugar ahí? Pues seguramente sí. Y él pensará en su cabeza, ¿por qué yo, Fede Valverde, que soy un centrocampista top, tengo que adaptarme a jugar en el lateral cuando ni Kroos ni Modric lo hacían? Pues a lo mejor hay que tener una conversación con él y decirle, mira, es que tú no eres ni Kroos ni Modric. Sí, bueno, pero también ser de Real Madrid significa aceptar este tipo de cosas. Pero me refiero, si lo más tóxico que hay en ese vestuario es Fede Valverde, un tipo que no es capaz de alzar la voz en una piña colectiva, lo tiene fácil Mourinho, vamos, o sea... No, si lo que puede conseguir Mourinho es hacerle entender a Valverde que esa actitud no es la buena. No, esto es lo importante. Esto es lo que yo creo que puede conseguir José Mourinho, evidentemente. Porque luego no es lo mismo coger del hombro a Valverde, llevártelo a una parte y comerle la cabeza diciéndole, yo creo en ti en el medio, pero necesito que puntualmente me hagas este favor. Hombre, que eso es trabajo del entrenador, totalmente. Que hacer lo que hacía Xabi Alonso, que es mandar a Sebas Parrilla, su segundo, a comerle la cabeza. Y a mí me viene Sebas Parrilla... Steizan, estando de acuerdo contigo en que a lo mejor Xabi Alonso tampoco tuvo quizás el mejor hacer, tampoco podemos quitarle culpa a los jugadores. No, está claro. Quiero decir, que la tienen, que son tanto culpables unos como otros. Es más, a día de hoy me preocupa más
los que están en el Madrid que los que no están. Quiero decir, no voy a acordarme ya de Xabi Alonso porque es un tío que no está en Madrid. Me acuerdo pero Valverde de los que jugaba de lateral, al final. O sea, me refiero. No era que se negaba a hacerlo. Sí, claro, evidentemente. Sí, pero… Dime, Juan Carlos. Menos el día de… Cuando Valverde se pega ya no estaba Xabi Alonso, por ejemplo. Por ejemplo. Por eso digo, o sea, si yo lo que digo es que este vestuario no ha demostrado, pero nadie, que nos estamos centrando en Vinicius y en Valverde, pero Rüdiger pegó una bofetada a Carreras de repente dejó de ser casi profesional, Asensio venía como venía, Kylian Mbappé se fue y televisó sus vacaciones, recuperación en el peor momento de la temporada del Madrid, el propio Vinicius no estuvo al final en ese despedida de Carvajal, o sea, que todos tienen sus cosas, que esto no es una cuestión de uno. Los tóxicos son los tóxicos. Cuando se hablaba el año pasado de la ruptura del proyecto, todos ponían el vídeo de Vinicius en el cambio. Y no hay gente la gente no eres capaz de sacarla de ahí. No les hables de que la semana anterior pone a Bellingham sin merecérselo contra el Atleti, haciéndole una concesión de vestuario. No les hables de otras cosas que pasaron en el Mundial de Clubes. No les hables de que nada. Ellos entienden que ahí se acabó el proyecto y punto. Y no les sacas de ahí. Bueno, también hay mucha gente que creía que se acaba el proyecto viniendo Kylian Mbappé y cargan todas las culpas a un jugador. Y tampoco me parece. Quiero decir que hay muchas maneras de verlo y todas pueden ser erróneas o todas pueden ser acertadas por una parte. Evidentemente, que Vinicius se marchara de cómo se marchó en el campo no es algo bueno, pero eso no es definitorio para la temporada del Real Madrid. El Real Madrid no pierde sus títulos ni compite el siguiente de los partidos porque Vinicius se marche cabreado. Evidentemente, lo que te hace ver eso más el resto de gestos es que la historia del Real Madrid era pues una escuela infantil de esto. Y eso es lo que no se puede permitir. Ahí es donde tiene que tener la ética José Mourinho para decir, hasta aquí, hasta este punto, tú no puedes hacer este tipo de cosas y convencerle al jugador de ello. En eso estoy de acuerdo. Y yo lo critiqué durante un tiempo y mira que yo fui muy defensor de Xabi Alonso. Xabi Alonso, lo que no puede ser es que cuando vengan maduras, tú te hagas pequeño. Porque eso también es parte de ser un entrenador de fútbol. Que ahí, por ejemplo, era muy bueno Carlo Ancelotti. En eso era muy bueno, ¿no? El propio Arbeloa, con mucha menos experiencia, tiene una presión del presidente de mayor o menor medida, que cada uno la tome como quiera, cuando le dice, ¿por qué estás poniendo al Pitarch este? Camavinga cobra no sé cuánto. ¿Y qué hace Arbeloa? Pues en un partido poner a Camavinga y el siguiente volver a poner a Pitarch. Bien hecho por Arbeloa en este caso. Claro, sí. ¿No te gusta? Pues échame. Oye, tengo a efecto mariposa totalmente, que también es verdad. Al médico muchas veces me invento cosas. Esto es la realidad, no os quiero engañar. Efecto mariposa. A veces me invento cosillas con el médico. Juan Carlos, lo que está claro es que la base para que el Real Madrid vuelva a ser un equipo normal y corriente es que esto se subsane, ¿no? Que los jugadores entiendan que no pueden convertirse de nuevo en un cúmulo de situaciones. Mira, hoy estaba discutiendo, había venido un amigo mío por un tema de la boda que ha venido aquí a verme y demás, y hemos estado hablando un rato tomando un aperitivo, y él me decía que bueno, que ojalá que los jugadores lo entiendan y me decía, no, porque no puede salir diciendo Arbeloa, y tenía razón, o el propio Florentino, que no, es que los jugadores… Esto de peleas en los vestuarios siempre han existido. Hombre, claro, siempre han existido. Pero el problema es que yo he sobremojado. El Real Madrid son tantos sucesos que evidentemente escama. Si esto hubiera pasado en una temporada normal y corriente, lo de Valverde y Tchouaméni en una temporada normal y corriente, pues igual no se hubiera sido tan sonado, ¿no? Para esto viene también José Mourinho, para que este tipo de cosas no pasen. Viene para ser un líder en el vestuario. Yo creo que uno de los problemas de este vestuario es que no tiene un líder. Sí tiene jugadores importantes, algunos que son más veteranos que otros, pero no un líder como había en otros equipos que sepa gestionar el vestuario. Y no quiero volver a repasar el pasado, pero creo que Xabi Alonso tampoco fue un líder en el vestuario. Creo que sí es verdad que tuvo ese intento de enfrentamiento con Vinicius por los motivos que no vamos a volver a recordar, pero no fue un líder en el vestuario por lo mismo que dices tú. Cuando vinieron los problemas se hizo pequeño y el entrenador no pudo hacer eso. Ahora bien, respecto a la conversación que estabais tomando, yo creo que se está enfocando mucho el ambiente del vestuario en, bueno, que parece ser que Fede Valverde, Vinicius o incluso Jude Bellingham hicieron la cámara entrenador o no, que Mbappé estaba a favor o no, pero también hay otras toxicidades en el vestuario que a mí me gustaría limpiar, como por ejemplo la de Brahim, un jugador que no juega y al parecer se va al sofá o a la oficina del entrenador a quejarse y de repente empieza a jugar. Para mí es igual de tóxico que el que se pega con un compañero, prácticamente. Hostia, este capítulo de Brahim yo no me lo sabía, ¿eh?
Claro, ese tipo de actitudes yo creo que son las que hay que limpiar, o el propio Asensio, que nunca ha sido un jugador de mi agrado, pero si es verdad ciertas cosas que se cuentan de él, tampoco son actitudes propias de un vestuario. Entonces yo creo que se enfoca mucho en el tema de Vinicius, sobre todo por esa imagen pública que tuvo de que me voy justamente en pleno partido, que obviamente fue una escena muy grande, pero yo creo que el vestuario es un vestuario de jugadores que no han tenido un líder y que por tanto se han perdido como niños pequeños. Yo no voy a intentar ni disimular que soy Vinicete, pero os digo, No, poniéndose en el lugar de Vinicius ese día, yo la monto igual o parecida. O sea, el año que estás jugando… Yo puedo entender que digas que la montarías igual porque todos somos de sangre caliente y aquí todos dicen la misma… Quiero decir, que viene aquí a intentar dar explicaciones y todos nos calentaríamos de la misma manera. Ahora, a la larga, ¿tú crees que eso fue bueno, Statham? No, desde luego que no, pero digo… A eso me refiero. Simplemente me refiero. Vinicius estaba jugando a la renovación, que parece que nos olvidamos. Y viene de que un entrenador le siente de inicio algo que nunca le ha ocurrido, tiene que aceptarlo. Y de hecho, es el mejor rendimiento goleador de Vinicius en un inicio liguero con el Madrid, creo. Salva las castañas el día del Oviedo, salva las castañas el día del Getafe. ¿Y qué premio obtiene por ello? Nada, ser suplente en el primer partido de Champions. Vale, ok. Tiene el premio de jugar como titular el Clásico y es el mejor y lo quita. Yo, en la situación contractual de Vinicius, pensaría que el entrenador me está moviendo la silla. Yo lo que digo es que Statham ante los problemas, y no te estoy diciendo que no tenga razón, yo tampoco hubiera cambiado a Vinicius, creo que hay que intentar responder de otra manera. Su error fue que fuera tan público, ¿no? Tan vistoso, ¿no? Sí, sobre todo porque comprendiendo su cabreo, no pensó mucho más en él que en el equipo. Dicho esto, comparto contigo en que creo que Xabi Alonso, yo lo dije varias veces aquí, incluso cuando estaba Xabi Alonso, sentía que no le gustaba. Es que para mí la toxicidad es una capacidad que tiene alguien inteligente y malvado y capaz de retorcerse. Y alguien que actúa así, sabiendo que le va a perjudicar en público y tal, puede ser tóxico, pero… Lo que tú me estás diciendo es que que no le sale por maldad a Vinicius, sino por… Claro, que no se la guarda y dice, a este le voy a mover yo la silla dentro del vestuario, voy a hablar con los brasileños para que no le hagan ni caso. Simplemente reacciona con un enfado normal de una rabieta de un niño, de un niñato. No se la guarda como diciendo, a este ya le tengo yo cogida la matrícula. Pero ya digo que yo soy Vinicete, no me escondo. De ahí que intuyas, Statham, que por ejemplo la relación Vinicius-Mourinho puede ser muy buena, porque él comprenda, José Mourinho, el carácter o la manera de ser de Vinicius Junior. Yo es que dudo que Mourinho se pusiese en la situación que se puso ese día Xabi Alonso. Yo creo que si Mourinho hubiese gestionado a Vinicius de la misma manera que Xabi Alonso, ese día no lo cambia. Creo que hay un… No sé, hay unas… a ver si me puedes ayudar alguno de los dos. Creo que son de Caranca, sí, explicando un día un cambio. Sí, yo la vi en As. Es un poco esto, ¿no? En As Televisión. Es un poco esto, ¿no, Juan Carlos? Que a lo mejor lo hubiera gestionado de otra manera. Si cambio ahora a Vinicius, que está haciendo un buen partido, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que la gente no ha visto al Mourinho en su último año antes de venir al Madrid en el Benfica. Tampoco tenía la necesidad. Pero, por ejemplo, a mí el caso del jugador más claro que ha tenido un impacto Mourinho recientemente es el Cherderu, que todo el mundo ahora le encanta. Pero es verdad, tuvo problemas, ¿no? En enero estaba en la puerta de salida. Esa es la ¿Y cómo se gestiona aquello? ¿Cómo se gestiona aquello? Pues tuvo una conversación Mourinho con él. También es verdad que en el caso del Cherderu tenía algún problema judicial extra que también complicaba la relación, pero tuvieron una relación y a partir de ahí Cherderup ha sido un jugador totalmente diferente, que ha participado mucho más en el juego, que se sacrifica. Luego al mes tiene aquel partido contra el Real Madrid. En el Mundial, por ejemplo, ya hemos visto que ha hecho una buena actuación y ahora es uno de los grandes activos del Benfica, pero tiene que ser por parte de los dos. Yo creo que el entrenador tiene que poner su voluntad por arreglar las cosas y conducir al jugador, porque es única manera de conseguir cualquier cosa. El entrenador sin los jugadores puede ser muy bueno, que no va a conseguir nada, pero también tiene que poner parte de la voluntad del jugador en querer escuchar al entrenador y a veces cosas que no quieres escuchar, que ese es el problema. Pero el mayor ejemplo yo creo que es el Cherderup, y lo recondujo y ahora es un jugador bastante interesante, desde luego. También digo que este año, con más razón, si ya tiene respaldo José Mourinho de los mouriñistas e incluso de los que no eran tan mouriñistas,
va a tener un más respaldo porque ya se señala mucho más a los jugadores, ¿no? Dicen, ¿crees que esto también puede pesar en un jugador, ¿no? Vamos a poner, yo qué sé, Kylian Mbappé, que vea que no presione, que Mourinho claramente haga un aspaviento de tienes que presionar y el otro haga un mal gesto y la que le puede caer es mundial, ¿no? No, hay una corriente mayoritaria para mí de madridistas que están totalmente desapegados de cualquier jugador de la plantilla. Les daría exactamente igual. A mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa. Que mañana se fuesen 3 o 4, o sea, de los grandes, les daría igual. Yo no estoy en esas, yo no te voy a mentir. Sí yo siento cariño por jugadores del Madrid que me han hecho feliz, que han levantado trofeos aquí conmigo. Y siento más cariño por esos que por los que no han levantado tantos trofeos. Pero vamos, me parece algo lógico, ¿no? Tampoco. Yo la corriente esta de hate no la termino de compartir, porque yo creo que es un debate casi filosófico, ¿no? Yo creo que por cómo es el Madrid para mí es un club presidencialista, los dos de las figuras más claves de la historia del Madrid son dos presidentes, y entrenadores no hay nadie que me meta muchísimos en un top 20 histórico entre jugadores, entrenadores y presidentes. Yo creo que el top 20 histórico del Madrid está compuesto por jugadores y presidentes. Bueno, pero yo puedo entender, o sea, yo voy a intentar darte la valoración, aceptando evidentemente que también hay mucha gente que piensa como Steve en este caso de. Yo sí que hay una cosa que creo, Steve, que lo que pasa es, yo no es por hate al jugador, es por desgaste. Sí, porque porque vamos a ver, si el Madrid no hubiera ganado, pero el Madrid yo hubiera notado que hubiera luchado como tiene que luchar, a lo mejor yo puedo no tener tanto desgaste con algunas figuras. El problema es que yo he sentido, que a lo mejor no digo que sea así, digo lo que yo he sentido y que seguramente mucho haya sentido, es que les ha importado poco. Mira, hoy tenía esa conversación con mi colega y decía una cosa, yo soy de los que más quise que viniera Mbappé al Real Madrid, ¿vale? Yo a mí Mbappé me parecía me parece un jugadorazo, pero viendo a Mbappé en el Real Madrid hay una cosa que me desgasta mucho de él, ¿vale? Que es que sea una propia empresa. No me gusta que no se arraigue al Real Madrid. Y esto me parece fundamental para poder tener un sentido de arraigo a algo. Y esta plantilla, de los jugadores que más me han gustado y que más me han ayudado a entenderla, que pueden ser Federico Valverde, Vinicius Junior, Dani Carvajal, que ya no está, Eder Militao quizás, no me han demostrado este año que pueda estar con ellos. Con esto no significa que diga se tienen que marchar todos. Lo que digo es que estoy en un nivel de desgaste que yo creo que le ha pasado a mucha gente, en el que yo pensaba, por ejemplo, en la situación en la que estaba Vinicius, si hubiera estado, y lo he repetido muchas veces y no tengo ningún problema de decirlo, Mbappé o Bellingham, también hubiera entendido que si se hubieran marchado, hubiera llegado una buena oferta, lo hubiera vendido. Y creo que hay un punto en el que el Madrid está desgastado y sobre todo porque siente que los jugadores no lo sienten, o sea, no sienten esa derrota. No estoy diciendo que piense que Valverde se va a casa y no está fastidiado, ¿eh? Estoy seguro que está fastidiado. Claro. Pero que quizás a lo mejor no saben demostrarlo al público, ese nivel de culpabilidad, ¿entendiendo? Los 2 años de Nadaplete acentúan ese sentimiento, yo creo. O sea, no pasa nada. Pero sobre todo por eso, está ahí. Porque no da la sensación de que les importe demasiado. Y los ejemplos que vemos son trifulcas, y nunca mejor dicho en este espacio, dentro del vestuario, con bofetadas, con vacaciones por ahí recuperándose, con puñetazo uno a otro. Yo ahí sí que sé que estoy solo en eso, y sé que estoy solo en ese No, barco. yo no creo que estés solo, ¿eh? No, espera. Solo, ¿eh? Que no vale. Vas a meterme en un barco, ¿eh? Hay un barco en el que estoy solo y es en el de que esa pelea para mí es lo más sano que pasó en ese vestuario ese año. No estoy de acuerdo. En esa situación tiene que haber una pelea. Un día sí, 2 no. Lo más insano que ha pasado es que se filtre, pero lo más sano es que ocurriese. Vamos a ver, Stey. Hay una cosa que no te puedo comprar y creo que esto me lo tienes que comprar. Es imposible. O sea, yo estando de acuerdo, porque además creo que esas peleas existen en los vestuarios. Hombre. No puede ser que un pavo, y me da igual que se llame Federico Valverde o Pepe Pepito, que me da igual, lo digo de corazón, que un pavo profesional, con pelos en los cojones, con hijos, capitán, se vaya a su casa, duerma, o sea, que se tranquilice y vaya al día siguiente de la manera en la que va. Eso a mí me parece lo grave, no el incidente en sí, sino que en 2 días continuados pase. Eso a mí me parece muy grave. Pero por cualquier jugador, que no lo digo por Federico Valverde, lo digo por cualquiera. Si hubiera sido Endrick. Yo me sé historias de otros años y 3 días, y 4 días, y 5 días, y se ha ido el jugador sin solucionarlo con ese jugador que se ha quedado en el Madrid. O sea, no digo que sea lo sano ni lo deseable, ¿no? Pero yo, en una situación como la que estaba el Madrid el año pasado, después de un nadaplete, otro nadaplete en camino, etcétera,
No diré que celebré la pelea, pero me pareció normal que ocurriese. Yo estoy con Florentino, soy muy florentinista también, en que lo peor del asunto es que se filtrase. Y de hecho estoy convencido de que quien filtró eso nada más ocurrir ya no está en el Madrid. ¿Vas a dar nombre? No sé quién lo filtró, pero... que crees que se ha acabado, o sea, que han descubierto quién ha sido y lo han... Ha estado en una de las bajas que se ha dado este año, sí. Ok. Y no penséis solo en jugadores, ¿eh? Ok. Juan Carlos, ¿tú qué opinas de esto? De esta reflexión del bueno de Statham, que sé que sois hermanos, pero también puedes aquí pegarle un palo si quieres. Yo esperaba que hubiese dicho nombre de Ceballos, la verdad, pero siempre un poquito decepcionante. Da la sensación de que no va por ahí, ¿eh? No, porque ha dicho que puede ser alguien del cuerpo técnico y a mí Correcto. Lo único que se me ocurre que haya ido es de algún despedido, a que Xabi Alonso, Sebas Parrilla y compañía, o ahora últimamente que el único parece que se va a ir es Llopis, porque Pinto lo vuelven a recolocar como si fuese un funcionario. Yo no sabría. Yo, evidentemente, creo que no está bien la filtración, pero que era el culmen a un ridículo de una temporada tremenda en que demuestra un poco lo que yo creo que había dentro del vestuario. Y fíjate, seguramente, y te voy a decir una cosa, Statham, a la larga, a lo mejor hasta lo agradecemos. Seguro. Porque de alguna manera, ojalá, yo quiero pensar de esa manera positiva, por esto se tomó la decisión de que venga este señor, ¿no? Es tocar fondo, al Real Madrid. Sí, total. Exactamente. Pero Dime. Yo estoy en algo muy de acuerdo contigo, Rubén, que los jugadores estos 2 años parecía que eran egoístas, por decir la palabra, que no estaban por el favor del equipo. Yo no digo que no les molestase perder, pero no daba la sensación, o al menos no transmitían esa sensación. Ya no te hablo solo para lanzar un mensaje en redes sociales, que por lo que sea, cuando había algún efeméride que celebrar, sí salían muy rápido, sino porque, por ejemplo, durante la temporada íbamos perdiendo, había uno que estaba más preocupado en ver a dónde se llevaba a su novia de cenar de vacaciones, otro que estaba en otro contexto, y yo creo que eso también es lo que más le preocupa al aficionado y más le molesta. Tú puedes perder, no como estos 2 años, que también te digo, yo creo que yo por lo menos el discurso que haría continuamente era, bueno, ya hemos perdido 2 clásicos, no creo que el tercero estos jugadores no saquen la rabia que tienen y lo vuelvan a perder, y spoiler, lo volvían a perder. Es decir, yo creo que la gente estaba ya un poquito muy molesta y muy cansada de todos estos 2 últimos años, pero si encima el jugador parece que está preocupado, unos en ir a vacaciones con la novia, el otro en que si quiero renovar, por poner un ejemplo, y que la gente no coja bandos. Otro que si no quiero jugar de la... No, le has dado un palo a Mbappé, no disimules, ¿eh? O sea... Claro, sí, a mí me parece... En esta tertulia, palos a Mbappé míos, 0. Pero, palos de Juan Carlos, 2. Una de las cosas... Hombre, alguno lo has dado, sin vergüenza. Una de las cosas que aparece el hecho Mourinho es ha dicho que los que se recuperan de lesión ahora se recuperan en las instalaciones del Madrid. Nada de ir con un médico tercero a ver qué... Pues bien. Y eso es inevitable. Bien. Lo van a hacer, yo creo. Y también tiene cojones que hemos llegado a este punto, ¿eh? O sea, esto lo digo, que nos olvidamos muchas veces de que que sí, que son gente joven, pero que son profesionales, que muchos tienen hijos, coño, que tienen que tener también... También es verdad que había una cosa que valoraba el año pasado, cuando yo muchas veces cuando veo una situación que a lo mejor intento entenderla, siempre me la llevo a mi propia vida, ¿no? Por ejemplo, yo comprendo que el lugar de trabajo de esta gente es el vestuario, los entrenamientos y demás. Si yo fuera a mi trabajo, a mi sección, a televisión, en la que estoy muy a gusto, tenemos un grupo increíble y es una de las cosas que creo que es de los éxitos, no, lo digo de verdad. Que vienes al seguito de ASTV, a ver. No, es uno de los éxitos, iba a decir que es uno de los éxitos seguramente de lo que yo sea tan feliz, ¿no? En mi trabajo, que el grupo con el que trabajo es muy bueno, o por lo menos yo así lo siento. Si yo fuera a televisión y no estuviera cómodo, veo que uno se cabrea porque cobra muy poco y está a broncas con la jefa. La jefa puteando a otros 2 porque cree que no son tan buenos y quiere que se vayan empujándoles. Otro que no hace nada bien y no hace nada. Otro que no sé qué. Pues evidentemente creo que mi rendimiento o mi manera de entender el trabajo cambiaría y seguramente me iría por mi cuenta. Por ejemplo, pongo un ejemplo y lo ponía esos días. Hausen no me parece un mal chaval. Pero sí. Hausen compartió su gol del empate ante el Rayo Vallecano después. No sé si me entendéis. Que no supo ni controlar los tiempos. Entonces yo puedo entender que los jugadores también se salgan de madre. De ahí que también creo que ha faltado, y me jode decirlo, un buen capitán en el Real Madrid. Son personas, o sea, al final Hausen aterriza en el Madrid costando muchísimo dinero. Si con Hausen te lo compro.
Sí, con José lo compro, pero no del resto. De los que llevan tanto tiempo para dar un puñetazo en la mesa, esa gente tiene que pegarlo. Y tiene que demostrar y sacrificarse. A ti, por ejemplo, Rubén, ¿te gustaría tener que comer en As Televisión, cenar en As Televisión, ver las mismas caras en lugar de cenar con tu familia en tu casa tranquilamente, etcétera, etcétera? Hombre, pues no, todos los días no, evidentemente. Todos los días no. Pero también te digo, si es motivo. Verle la carita al novio de Esther, a ver qué cara pone hoy. ¿Al novio de Esther? Ah, vale, al novio de Esther. Dices, vale. Yo pensaba que te refieres a alguien de As Televisión y digo, ¿quién dices? Novio de Esther, no he entendido mucho eso. Pero que sí que comprendo que al final. Es que fue una ausencia de tantas cosas la temporada pasada. Que creo que fue un cúmulo de todo, que culpo evidentemente a los jugadores, porque los tengo que culpar, culpo a los entrenadores también en su momento. Creo que también Arbeloa se comió un marronazo que te cagas, más allá de sus virtudes y sus defectos, o sea, no estoy diciendo que hiciera todo bien, pero que es verdad que la llegada de Mourinho es más que necesaria solo por esto. Y con esto yo creo que por lo menos el Madrid va a intentar competir, que esto es para mí fundamental. Juan Carlos, conociendo a José Mourinho, vamos a cambiar un poquito de tercio. ¿Crees que está apretando por un centrocampista y un central? Sí, seguro. Pero si es. O sea, ¿crees que aprieta? Sí. Define apretar, según, claro. No, pues que a lo mejor en estas cosas que están saliendo de. No, que se dice mucho, está conforme el Madrid. Entiendo que José Mourinho no estará conforme y le dirá a Florentino, a quien tenga que decirle, oye, necesitamos que se vaya al mercado de fichajes e intentar buscar una solución a este tema. Yo es que ya te lo dije aquí en un programa. A mí este verano en el que todas las decisiones del Madrid se respaldan en que así lo ha decidido Mourinho me parece ridículo, la verdad. Pero cada quien está libre de creer lo que quiera. Ahora, lo que sí te puedo asegurar es que Mourinho quiere otro central y otro mediocampista seguro, porque es lo primero que pidió al llegar. No pidió a Konate y Bernardo Silva. A Bernardo Silva sí, que fue una operación bastante express, pero es que pidió a Bernardo Silva y otro más. Y el otro más es el que no ha venido. Entonces, esas peticiones siguen sin estar respondidas. Lo que sí que voy a desmentir no sé hasta qué punto estará apretando, pero que lo quiere seguro. Voy a desmentir que pidiese a Rodri. Eso es lo primero que voy a desmentir. Eso os iba a preguntar. ¿Vosotros creéis que no lo quería? ¿No lo quería tanto? No, lo que desmiento es que dijese yo quiero a Rodri. A esto pedirlo. Claro. A ver, explicarme bien esto. Cuando el Madrid le dice a Mourinho, tenemos casi cerrado a Rodri, Mourinho no dice, no, me opongo a ese fichaje. Dice, me encaja. Pero no dice Mourinho activamente, oye, quiero a Rodri, no quiero a otro, quiero a Rodri. ¿Y creéis que, por ejemplo, con Enzo pasó? No suele dar nombres. Mourinho no suele dar nombres. No suele dar nombres. Simplemente le presentan. Yo quiero un centrocampista de este corte y demás. Buscad en el mercado. No, pero yo estoy convencido de que, por ejemplo, el nombre de Hjulman seguramente ha salido en una conversación de Mourinho con directiva del Madrid. Pero seguro. Y el de Rodri estoy seguro de que no. Pues qué pena el tema de Hjulman, que se ha ido al Atlético de Madrid, que es muy buen fichaje. Yo desde que me habló Juan Carlos de él estaba hypeado, pero a niveles insospechados. Hay una modita de apropiarle a Mourinho las peticiones que es un poco ya, yo creo que ya… No, lo que dice Juan Carlos, que todo es decisión de José Mourinho. Hay que disimular un poco, ¿no? Hay que… Sí que me parece… Yo estoy seguro de que estará pidiendo cosas y me parece sanísimo. Lo decía el otro día en Twitter. Me parece sano aspirar a la plantilla perfecta. Yo creo que hay gente que está perdiendo un poco el norte también con la plantilla del Madrid, O sea, si nos ponemos a… Hay gente a la que dices, ¿te encaja otro central? Sí. ¿Y otro centrocampista? Sí. ¿Y otro delantero? Pues también. ¿Y un extremo izquierdo? Pues si hay, tráeme también, sí. O sea, ¿tú no crees que sea tan necesario, por ejemplo, Steizan, y ahora pregunto a Juan Carlos, también que me des tu opinión, en este momento, con la plantilla que habéis visto, más la pretemporada, otro centrocampista? Porque yo es una de las cosas que llevo pidiendo mucho tiempo, Para mí sí, pero no, también te digo, no me parece que sea una plantilla anticompetitiva sin ese centrocampista. Me parece que se puede intentar reconvertir a Güler a esa posición, aunque no haya salido bien en otros esquemas. No tiene por qué salir mal en el 4-2-3-1 de Mou. A ser una especie de Bernardo, digo. Si a Bernardo no le da el físico, que no tiene por qué no darle. O sea, tiene 32 años, no le vamos a pedir que haga esfuerzos sobrehumanos, va a hacer lo que tiene que hacer en la franja de campo que lo tiene que hacer y yo creo que va a funcionar ese fichaje. Pero me encaja Güler ahí en ese perfil puntualmente también. Quiero decir, si no viene un centrocampista, que yo sí que detecto que falta también una para doblar posición y tal, no me parece que el Madrid esté incurriendo en una negligencia, como le gusta tanto decir a Twitter Madrid.
Hombre, yo sí que no voy a llegar al punto de negligencia, que como todo hay extremos de todos los lados y maneras de tomárselo, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, yo creo que es una cosa tan patente que el Real Madrid necesitaba un centrocampista. También te voy a decir una cosa que yo siempre explico a la gente. El Madrid puede necesitar mucho un centrocampista y puede no haber alternativas en el mercado. Y firmar por firmar tampoco me parece, ¿no? Que esto creo que también es importante. No, hay que firmar sí o sí. No, hombre, pues no. Habrá que firmar si hay algo interesante, ¿no? Evidentemente. Pero sí que es cierto. Dime. Hay gente que le dices, no, la idea es que jueguen Valverde y Silva. Y como no pueden ver a Valverde, pues te dicen, es que no me sirve, yo quiero otro Bernardo, ¿no? Quieren un Bernardo, que yo para mí eso es insostenible. Tienes que meter algo mínimamente físico defensivo ahí, ¿no? Yo creo. Juan Carlos, ¿tú cómo ves el tema del centrocampista? ¿Crees que va a acabar viniendo uno? No. Yo creo que no viene más que nadie porque nadie quiere irse. Y si nadie quiere irse, nadie puede entrar. Está la casa llena. Esa es otra. Claro. Esto me lo contaba él hoy otro día, le calentaba un montón el tema de que los jugadores no querían irse. Ahora, si queréis, hablamos de eso también para que me deis un poco vuestra versión. Perdona, Juan Carlos, sigue. No, que yo creo que es urgente traer un centrocampista. Y sobre todo yo pienso que la gente que lleva años diciendo que el Madrid pierde porque falta un Kroos, pues deberá de pensar lo mismo también. Si el Madrid solo pierde porque le falta un Kroos, pues habrá que fichar no un Kroos que va a ser insustituible en la carrera, pero un perfil similar. Que venga ese guapo a decirme quién es el Kroos del mercado, claro. No, es que Kroos no hay, bueno, evidentemente. El Madrid es suficiente para identificar jugadores así, digo yo. Claro. Yo es que, o sea, yo es que sí que… Dime. No, el verano de Tchouaméni es el que salió Vitinha al mercado y al año siguiente Joao Neves. Ahí es cuando los tienes que fichar, no cuando ganan 2 Champions con el PSG. Claro. Pero con esto me está diciendo Juan Carlos que igual hay que mirar más a un proyecto que a un jugador contrastado, a lo mejor. Bueno, se apostó por Tchouaméni en su momento, obviamente como reemplazo de Casemiro, y como reemplazo de Kroos no ha venido nadie. Pero Tchouaméni pues no es un Kes Smith, entendedme, no digo en el perfil de jugador, sino en el momento en el que podría llegar. No. Digo no, que porque por ejemplo Kes Smith ha sonado mucho, ¿no? O sea, se ha dicho que a lo mejor puede ser un jugador interesante. A mí, yo sí lo que creo es que el Madrid tiene tanta urgencia, entendedme, tanta urgencia a la hora de intentar que este año se gane títulos, que entiendo que tiene que ser más realidades que promesas de futbolistas, ¿no? En realidades de futbolistas me vale Adam Wharton, ¿eh? O sea, yo estoy diciendo que sean jugadores que están contrastados en la élite pura, que en esto significa que Smith no sepa jugar a fútbol. Simplemente que entiendo que Adam Wharton, que ha jugado ya en la Premier, sabe perfectamente que es de rendimiento absolutamente inmediato. No sé si a eso te refieres, Juan Carlos. Yo iba más por una decisión del perfil de Toni Kroos, que si no existe en el mercado lo tendrás que buscar. No creo que nadie en 2022 pensase que Vitinha iba a ser uno de los mejores centrocampistas del mundo, Joao Neves. Pero tienes que apostar por jugadores porque como está en el mercado actual, no te permite sacar jugadores buenos de los equipos grandes. Y cuando tienes que apostar por ellos es cuando dan ese salto en ese mercado. Como por ejemplo era Diomandé. A la gente le puede gustar más o menos Diomandé y no quiero ni entrar en el precio porque es un debate más extenso. Pero si tú crees que Diomandé tiene potencial para ser un muy buen extremo derecho a nivel, por ejemplo… Tienes que ir a por él. Tienes que ficharlo ahora, no cuando esté en el Liverpool, que a ver cómo lo sacas. A eso me refiero. Y con el centrocampista pasa algo igual. Lo que no puede ser es cuando se presentan oportunidades descartarlas. Pues en su momento se dijo que había Ceballos en casa. O sea, es así de ridículo fue el discurso. Y ahora pedir, no, es que nos vendría muy bien un Vitinha o Joao Neves. Digo esos dos porque este verano Twitter Real Madrid ha repetido estos dos nombres como si fuese fácil sacarlos del PSG. Ni el Mbappé, que en principio tenía intención de venir aquí, se hizo sacar fácil. Imagínate ellos dos, ganando 2 Champions seguidas. Estoy esperando en el Mundial a ambos, ¿eh? ¿En él? En el Mundial estuvieron fatal, sí. Bueno, pero eso no significa que no sean grandes jugadores. No. Eso no significa. Digo por la fiebre del Mundial, de Rodri, de fichar a todos los españoles. Sí. Laporte es la solución al central. Pedro Porro también tiene que fichar. En fin, ahora ya hay que fichar a todos los españoles. Te iba a preguntar a los dos, espero por Stizam, ¿hay alguno en especial de los que estén sonando últimamente que te gusten? Modo Adam Wharton o si te digo Zubimendi te da picor. A mí me da picor Zubimendi, el que me gustaba era Boadí, pero está complicado, creo. ¿Adam Wharton te gusta? No me disgusta, no pagaría, no me volvería loco pagando cualquier cosa que pidan, pero sí que me costaría menos pagar una cifra cercana a lo que va a pagar el Barça por Rodri por un chico como Wharton. Sin historial de lesiones, joven. Es una apuesta. Sí. Le iba a preguntar a Juan Carlos seguro que va a sacar algún portugués raro de por ahí.
Bueno, dos Sí, portugueses, ¿no? bueno, uno portugués y otro que no, ya ha sonado este verano y no han venido. Ya sacar un tercero iba a ser excesivo por mi parte, ¿no? Hay uno que no es portugués, pero como juega en si- Portugal, creo, ¿no? claro, como siempre me preguntan de la Liga de Portugal, yo le echaré un vistazo a flojos, la verdad. ¿Tienes algún portugués así muy, muy random? No, uno de la Liga de Portugal, Víctor Flojos, que es del Porto. Ah, que se llama Víctor Flojos. Pensaba que me lo estaba diciendo de coña. No, no, de verdad, de verdad. Tiene 19 años o 20, no recuerdo su edad exacta porque son muchos jugadores, pero Víctor Flojos. A ver, sí. Víctor Flojos. Del Porto, el centrocampista. Flojos, como Bueno, se escribe tal hay cual. uno que le gusta. Hay uno que le gusta mucho a Steyzan que se va ¿Quién ahora es? del Porto también. ¿Quién? Rodrigo Mora, ¿no? Sí, Pues más media puntita, más. sí, pero bueno, se va. Se va, sí, a la Roma, ¿no? Sí, 50 millones. Hostia puta, cómo vende el Oporto, ¿eh? Es tremendo. Buen jugador. Bueno, en general, la Liga Portuguesa, ¿eh? Mar Bernal, ¿eh? Steyzam. Esa es mi pedrada, ¿eh? La voy a conseguir. Se te pone fibrosa, ¿eh? ¿Crees que la voy a conseguir? O sea, lo voy a Dios mover, mío, hasta el último día de mercado. Pero Ya he ¿cómo que lo vas a conseguido mover? Hombre, he conseguido que el Gorras vea las imágenes de un entrenamiento buscando a Bernal, en plan, a ver si estaba Bernal o no, a ver si estaba hablando con Rock Nation. Eso ya lo he conseguido. Porque Bernal es de Rock Nation. Sí, Rock Nation. Pues ya podría Rock Nation un poquito. Nah, pero eso es imposible, ¿no, Steyzam? Es que aparte se irán a la cláusula, ¿no? Esto, y más si es Sí. para el Madrid, ¿no? Son 500, creo. 500 millones, sí. Lo que pasa es que podemos acogernos a lo que ellos iban a hacer con Julián, ¿no? De ir a un juicio. ¡Claro! Me encantó esa reflexión de ¿cómo se llama? De Freixa, ¿no? Que decía que era una vergüenza esto. Miré los cuántos estaban en 1.000 millones de euros. Valde está en 1.000 millones de euros, ¿eh? Suerte con esa. Por cierto. No creo que nadie la pague, la de Valde. Bueno, por cierto, cosa que esto, de nuevo, el señor Florentino Pérez mostró el camino, porque iban de guay, si me acuerdo cuando Florentino le metía 1.000 millones de euros a la cláusula a sus nuevos chicos en el Real Madrid, se reía en el FC Barcelona y luego vino el PSG con 222 kilos y dijo, como estos. Eso es verdad. Y se llevó al bueno de Neymar y firmaron a Dembélé y a Coutinho, que bueno, pues no es que su rendimiento fuera increíble, ¿eh? Pero bueno. ¿Sois de los que piensa, Juan Carlos, que es más necesario un central que un mediocentro o crees que es más el mediocentro ahora mismo? Ahora mismo te diría que el mediocentro, yo creo. Más, ¿no? Sin ninguna duda. Para mí los dos son urgentes. El central llevo años pidiéndolo, no voy a desistir de él ahora. Y luego el centrocampista, pues tiene pinta de que todos los entrenadores que pasan por aquí piden uno, por el motivo que sea. Entonces sí creo que... Mira, estoy recordando ahora cuando estaba Rodri por venir al Madrid, en aquella época, que parecía... Qué bonitos días, ¿eh? No me voy a esconder. Yo era de los que quería que Rodri viniera al Madrid de locos. Ahora luego, evidentemente, después de las cosas que he escuchado... Bueno, y ya no te cuento la paradiña de ayer en el aeropuerto. Me pareció absolutamente ridícula entre nosotros. Ridícula, absoluta, pero bueno. Yo era de los que estaba... No tiene redes sociales, tenlo en cuenta. No es su habilidad eso. Hostia, pero es un poco ridícula, ¿no? La paraña es ahí en... Hola, ¿qué tal? Sí, encantado. ¿no? Perdona, Juan Carlos, y seguimos ahora con eso. No, que cuando lo de Rodri, cuando parecía que estaba hecho, tú me preguntaste y yo te dije, a mí el nombre de Rodri no me genera especial ilusión. ¿Cierto? Lo que sí es verdad. Que sepa que el balón es esférico y sigue faltando ese alguien. Entonces, pues yo optaría por un centrocampista porque estamos viendo, lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia, pero el fútbol sin un centrocampista que no sepa mover el balón es muy difícil ganar. No digo que no se pueda, pero implica mucho más sacrificios del resto de jugadores. Entonces, tienes a Bernardo, ¿no? Que sí que sabe que es redondo. Sí, yo creo que Bernardo, de hecho, tal como vino, que fue express y como una concesión muy, muy forzada, diría yo. Express, ¿eh? 24 millones brutos se va a embolsar, ¿eh? Bueno, ni tan mal que reparta un poco entre... Digo, joder. Yo creo que la gente concibe a Bernardo como un jugador de fondo de armario y yo creo que va a ser titular. O sea. No, yo te seguro que va a ser titular. Yo creo Por que cierto, es con Fede, de hecho. Yo creo que ese es el tema. Va a ser con Tchouaméni. No. ¿Que no? No. Me juego como Sosa aquí una cena y la paga Juan Carlos. Yo creo que va a jugar... o sea, podemos repartirlo en minutos. No proyectes, Rubén. No proyectes tu deseo de que Fede sea vilipendiado. No.
Pero por favor, pero que yo no tengo ningún problema con Fede Valverde, al revés. Es más, si yo me quitaría uno de los dos, yo lo dije, me quitaría a Tchouaméni. Porque creo que es más fácil encajar un jugador. Es que este es el tema que yo os quiero sacar. Es que yo creo que a día de hoy va a jugar Tchouaméni, Bernardo, y a la larga, entiendo que unos partidos van a ser los 4 jinetes del apocalipsis. Diomandé, Bellingham, Vinicius, Mbappé. Entonces, me cuesta entender un poco la situación de Fede Valverde, pero no porque quiera que no sea titular, sino porque veo que va a tener, que entiendo que va a gestionar los minutos ahí Mourinho, pero ¿qué vosotros creéis? ¿Que va a ser Valverde, Bernardo, Steitzam y Juan Carlos? Yo sí, de inicio por lo menos. Sí. O sea, el próximo día estoy seguro, porque Tchouaméni creo que ha entrenado con el grupo, por lo que me han dicho y demás. No creo que vaya a llegar para ser titular. Es más, el otro día yo creo que hace un ensayo con Bernardo y con Valverde. Pero yo creo que a la larga Tchouaméni va a ser fundamental, pieza primordial en ese doble pivote. Yo lo que sí que no veo es un Tchouaméni Valverde, por ejemplo. No, yo ni de coña. No, hay mucha gente tirándose de los pelos, previendo eso ya. Yo no lo veo eso. Yo creo que entre Tchouaméni y Valverde jugará uno y entre Güler y Bernardo jugará otro. Si no viene que nadie. También te digo una cosa, Steitzam, que puede gestionar mucho los minutos a lo largo de la temporada. En Madrid juega muchos partidos. Claro. Sí. Pero ¿hasta qué punto esto es cómodo para los jugadores? A ver, es lo que hay, también te digo. Pero bueno, no sé, el otro día… Habrá lesiones que no. El otro día saca Mario Cortegana la información de que no ve José Mourinho por la derecha ni a Valverde ni a Bernardo. Correcto. Y es verdad que eso pues te quita posibilidades. Refiero al centro del campo, porque ya son 4 y no cuento ni a Camavinga ni a Thiago Pitarch de por medio. Yo a Bernardo lo cuento en 2 posiciones solo, de interior y de media punta en minutos que tenga que jugar y ya no le dé el físico para ser interior. El marrón va a ser Arda Güler, Pues yo a Arda Güler sí que le veo en muchos sitios, Le veo… Sí, pero es que este chico, si no es titular en este equipo, es raro. Tú ves el rendimiento de Arda Güler y es imposible no verle de continuo. Queréis fichar a otro. No, coño, porque evidentemente Arda Güler a mí me gusta en la zona que me gusta, el terreno de juego. Y ahí está JB. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, el problema es que creo que Güler es el jugador que necesita una regularidad constante siendo titular en el equipo. Porque del Bellingham centrocampista hemos dimitido todos ya o queda alguien ahí. Yo no es que ni haya dimitido, es que creo que ni ahora mismo a día de hoy se lo plantean. Cuando su mundial jugaba ahí, O sea. Era un interior, ¿no? Era un acompañante de un Tchouaméni con otro, ¿no? Más o menos, ¿no? O un doble pivote incluso, muchas veces en el Borussia. Con uno más defensivo, obviamente, pero sí. Tú también estás en esas, Steitzam, te molaría, Un doble pivote ahí. A mí por físico me encajaría, pero yo estoy cerca de dimitir del Bellingham centrocampista por el tema de giros, tema de… No sé, creo que ya fue. También por virtudes de Bellingham cerca del área, Y luego, claro, las mieles del gol, evidentemente, claro. Muy bien. ¿Crees que Juan Carlos, ¿crees que Arda Güler va a estar más en esa media punta o crees que alguien va a bajar mucho al centro del campo? En ese doble pivote. Yo creo que en la media punta. Estoy casi seguro, no descarto que algún día juegue en la base, pero de la misma forma inversa que Bernardo Silva algún día juegue en la media punta. Pero yo creo que de inicio de puesto para competir, en la media punta va a ser Bellingham con Arda Güler y en la base, pues, todos los que sobran. Fede Valverde, Bernardo Silva, Tchouaméni, Camavinga, que nos olvidamos de él, pero que sigue en la plantilla. Cortegana no descartaba a Arda en la derecha, ¿no? Dijo Bernardo y… Bueno, sí, Bernardo y Valverde. Es verdad que Arda cuando viene viene también de jugar siendo extremo derecho, ¿no? Sí, falso extremo derecho, sí. Ya, lo que pasa es que yo creo que adentro ahí… Me cuesta ver que un tío que ha costado tanto dinero como Diomandé no acabe siendo muy titular en el Real Madrid. Sí. Pero bueno, veremos también a ver cómo se esto. Y también ha dicho una cosa, Steitzam, que creo que es interesante, es el factor, como dice el bueno de Eloy, el Real Sanitas Fútbol Club, que evidentemente habrá lesiones, habrá problemas y seguramente pues tendrán que hacer cositas. Os voy a poner una misión muy complicada y os vais a joder porque es la última tertulia que seguramente voy a tener o previa al inicio de Liga. ¿Qué va a ganar el Madrid este año? Venga. Lo tengo clarísimo. ¿Lo tienes clarísimo, Steitzam? Venga, pues le dejo a Juan Carlos que lo piense. Cuéntame.
Para mí, la Liga está en el saco. La Copa del Rey también. Y me falta un fichaje para decir que el triplete. No lo diría todavía, no me precipitaría. Es que tú estás muy modo Pesky, ¿eh? Pesky el otro día que os estuve viendo un rato, Sí. decía que el Madrid va a ganar todo. Es irremediable que ganemos esta liga para mí. O sea. Sí. Y la Copa Juan Carlos. Mourinho, sería bonito que volviera Mourinho a darle valor a esa competición y volviera a ganar la Copa en su primer año. Mira, yo te voy a decir una cosa, firmo la liga solo, ¿eh? No, claro, y yo te firmo la Copa solo también, claro. No, hombre, no. ¿Firmarías la Copa ahora solo? No, ni de coña. Hombre, yo firmo llevarme algo a la boca, tío. No. Juan Carlos, ¿tú? La bota de oro no le sirve a Stefan. La bota de oro no. Y menos de Mbappé. Si fuera de Vini todavía, ¿no? Claro. Juan Carlos. Yo creo que ganamos la Liga, la Copa por como es Mourinho, no sé si se ganará, pero desde luego que se va a competir, cosa que otros años no Vamos, a la pasa. Madrid, coño, vamos. Y la Champions es que más allá de que falte un jugador o no, también es muy difícil de predecir la Champions. Pero sí. estando Mourinho mínimo se puede asegurar que se van a competir los partidos, que eso a mí me deja un poco tranquilo. Y yo creo que la Liga, que es una competición de regularidad, la va a ganar Mourinho. Eso estoy seguro. Bueno, pues ahí quedan vuestras predicciones, vuestros vaticinios. Yo digo que el Madrid gana la Liga, cuartos de Champions, semis de Copa. Bueno. Yo lo firmaría esto, ¿eh? O sea, yo firmaría que el Madrid gane, toque metal, que compita, que esto es lo que quiero y que más allá de que… ¿Quién no firmaría ganar la Liga? O sea… Bueno, hay mucha gente que la Liga se la suda a un nivel espectacular, no lo sé, pero yo creo que el Madrid necesita volver a levantar un título, sobre todo también por una cuestión de moral, no sé, de tener en la cabeza de que pueden volver a ganar, ¿no? Que llevan 2 años en los que no han levantado nada, porque los 2 títulos que levantan hace 2 años son 2 títulos que vienen de la temporada anterior, o sea que no es por eso. Stefan y Juan Carlos, muchísimas gracias por haber… Dime. No, iba a decir por último, y los partidos importantes, que creo que es una de las tareas pendientes del Madrid en los últimos años. El clásico. Cuando dices partidos importantes te refieres a los clásicos, ¿no? A los clásicos. Bueno, el Atlético de Madrid también nos metió 5. Yo discrepo, ¿eh? Yo creo que las últimas 2 ligas las perdemos en el campo del Girona, del Getafe, del Rayo. Yo estoy en ello. Sí, pero es verdad que también al madridismo le apetece ganar los clásicos. Nunca está de más, claro. Sí. Pero me refiero que estos 2 últimos años que no hemos ganado la Liga, yo recuerdo 2 victorias contra el Barça, por ejemplo, con goles de Bellingham y, bueno, no sé, no me sirvieron de nada, me refiero. ¿Ibas a decir, Juan Carlos? Que las ligas normalmente se pierden en los partidos pequeños porque es donde pierden muchos puntos, eso desde luego. Pero también mentalmente y desde un lado más sentimental, la gente quiere ganar un clásico. Es que en los 2 últimos años, los clásicos que hemos ganado se cuentan con los dedos de la mano y te sobran unos cuantos. Y el último que ganamos se celebró en octubre, noviembre, como si fuese una Champions, que eso es lo preocupante. Ya la última pregunta, solo para JC. ¿El qué? La pregunta del chat. Yo me piden que te haga preguntas y… Entiendo que se refiere a jugadores mexicanos o brasileños. Sería portugueses, Depende ¿no? para qué. Claro. Depende para qué. Bueno, brasileños llevé alguno en su época, o sea que… Bueno. ¿Sí? ¿Tienes alguna… Venga, Juan Carlos, para cerrar, ¿tienes alguna anécdota loca que me digas, Rubén? No me digas si quieres el jugador, pero que me digas, mira, Rubén, esto es… vas a flipar. Así a bote pronto. Loca. Tendría que pensar a ver en qué problemas me… No, pero que se pueda contar, yo qué sé. Sí Mira, siempre cuento una que me pasó con Stefan, que esa sí te la puedo contar. Con Stefan, que él descubrió el jugador y ya sabe por dónde voy. Sí. Tenía un jugador africano que nos mintió en edad. Sí, ¡hostia! Es así. ¿Era Diomandé? Como dice por aquí. No. Y luego llevé un brasileño que jugaba en el Santos, que era amigo de Neymar, que eso sí lo recuerdo, pero amigo íntimo tampoco tan íntimo quizás, pero su padre era político, ahora que lo recuerdo. Vino aquí a España a jugar en X equipo profesional y a los años se metió en algún problema legal que no recuerdo bien, y esto la gente lo sabrá. Cuando tú eres representante filtras noticias, obviamente, y se hacen noticias de ese fichaje muchas veces para meter presión.
Y en aquella época hicimos muchos para que viniera el chaval y contamos ciertas cosas. Y a los años nos escribió un correo pidiéndolo que si se podían borrar todas esas noticias porque estaba en un problema judicial y que no era ayudado para que se contasen ciertas cosas. Oye, pero por ejemplo, lo del jugador africano, ¿eran muchos años de diferencia o no? No recuerdo exacto, pero si lo busco te lo podría decir, pero había una diferencia mínima. Más de 3, yo recuerdo. ¿Creéis que eso sigue pasando? En el fútbol profesional actual, fuerte, ¿eh? Estoy hablando de primera división. Jugadores del África profunda que no llegan a Europa hasta avanzada edad, sí. En casos como Diomandé, por ejemplo, que estuvo en Estados Unidos, ya me parece más complicado. La verdad es que Jan Diomandé, de 19 años, parece que tiene desde que se sacó el carné de conducir. Porque es verdad que tiene aspecto de más mayor. Esto significa que Diomandé sea más mayor, ¿eh? Eso es por el pelo, que no le aconsejan bien. No, eso es cierto, ¿eh? Hay que hablar también con el tema de los looks en el pelo de los jugadores. Bueno, ya sí, que no os quito más tiempo. Juan Carlos y Esteiza, muchas gracias por haber estado un día más en la Trifulca. Nos vemos dentro de poquito. Sean buenos. Chao. Gracias. Adiós. Cerramos la conexión con el grandísimo Esteiza, el grandísimo Juan Carlos, que han estado hoy un día más aquí en la Trifulca disfrutando de este córner. Hemos estado casi 1.250 personas. Muchísimas gracias de corazón por haber estado como siempre apoyando al canal, que sois la verdad increíbles.